Uno de los temas que más se discute en estos momentos en Estados Unidos y seguramente que le afecta a usted que nos está viendo en cualquier parte de América Latina es el precio de los combustibles. ¿Cómo va aumentando el precio internacional del petróleo? Veamos cómo está en Estados Unidos. Por ejemplo, miren, Seattle cercano a los $4, en San Diego 3,87, en Las Vegas 3,51. Este es un precio promedio porque en Los Ángeles, por ejemplo, ya superó los $4. Boston 3,48, Chicago 3,75, Atlanta 3,43, y esto es un mercado en el de Estados Unidos que el precio se mide por oferta y demanda y por si acaso los impuestos que cobran las municipalidades, pero no está fijo como en otros países. Y salimos a hablar con algunos televidentes para ver qué opinan ellos, cómo los está afectando esta constante alza en los precios del combustible. Veamos. Por lo que no hay trabajo, para nosotros está un poco duro. Muy malo. ¿Por qué? Más arriba. Ahora que está tan caro, ¿qué haces? Bueno, todavía tengo que ir a la gasolina, no, ¿qué más puedo hacer? Ahí estaba Johnny Molinares hablando con la gente en la calle sobre cómo está manejando esta alza en el precio de la gasolina que ya tuvimos el año pasado. Y para hablar sobre por qué está ocurriendo esto y qué puede ocurrir hacia futuro, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Bienvenido, Juan Carlos. Y bueno, comencemos. Uno de los factores que se menciona constantemente en los medios de comunicación es la crisis en Medio Oriente, que empezó por Túnez, se fue para Egipto, ahora está en Libia. ¿Por qué lo que pasa en Libia está disparando el precio del petróleo y por qué nos hace pagar más cuando vamos a suplirnos de gasolina? Bueno, Libia es un productor de petróleo. Por otra parte, Egipto es una zona de tránsito por el canal del Suez, donde pasa un gran porcentaje de los productos petroleros que vienen de Medio Oriente hacia los mercados occidentales de Europa y Estados Unidos. Entonces, la incertidumbre que hubo alrededor de Egipto, si esto podría conducir a un cierre del canal de Suez, etcétera, añadió aproximadamente, según cálculos de The Economist, la revista The Economist, añadió aproximadamente $5 al precio internacional del petróleo. Por otra parte, la crisis en Libia, que amenaza con pasarse a Algeria y tal vez inclusive a otros países que son todavía más importantes, mucho más importantes a nivel de producción, como Arabia Saudita. Eso también ha generado incertidumbre y ha llevado a que el precio del crudo aumente significativamente en las últimas semanas. El precio del barril está por encima de los $100, pero hay algo que me sorprende y es que cuando uno lee, las existencias de crudo son amplias, las existencias de procesado de gasolina son amplias en Estados Unidos. No habría técnicamente una justificación para este aumento en el petróleo. ¿Todo tiene que ver con la inestabilidad y con el nerviosismo de los mercados? Un poco. La crisis en Libia ha disminuido en tan solo 1% la oferta petrolera a nivel mundial. Y Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo en el mundo, ha dicho que ellos pueden no solo hacerse cargo de la disminución en la producción de Libia, sino que también pueden hacerse cargo en la disminución de otros países en la zona. Yo creo que también aquí hay un factor que hay que tener muy en cuenta, y es que el petróleo, el barril del petróleo, está denominado en dólares. Y el valor del dólar ha venido en picada en los últimos meses debido a las políticas de la Reserva Federal. Entonces no es tanto que el petróleo está más caro, sino también que el dólar está más barato. En lugar de buscar la responsabilidad por el aumento en el precio del crudo en los últimos meses, yo creo que en lugar de ver los palacios de Gaddafi, deberíamos ir a la oficina de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, puesto que es su política de dólar barato la que está generando también este aumento en el precio, no solo del petróleo, sino de muchísimas materias primas y alimentos a nivel mundial. Ahora, hay algo que destacar. El petróleo se mueve a través de la oferta y la demanda, como se mueve cualquier otro producto que sea negociable. Pero en este caso, en el tema del petróleo, no se trata solo de oferta y demanda, sino del nerviosismo de los mercados. Mucha gente piensa que la gasolina va a volver a los precios de antes, cuando estaba a $1, pero la economía en Estados Unidos viene de una recesión y está recuperándose. Si la economía se recupera, los precios van a subir porque hay más demanda. China demanda más, India demanda más. Quiere decir que
nos tenemos que acostumbrar a un precio alto de la gasolina, ¿o no? Exacto, y no solo la gasolina, sino de muchas materias primas. Como dije anteriormente, el tema del dólar es un factor muy importante a la hora de analizar estos aumentos en los precios, pero definitivamente la demanda, producto de un aumento espectacular de la demanda en China, en India y en países en desarrollo, va a hacer de que los precios de muchas materias primas, incluyendo el petróleo, permanezca alto por mucho tiempo. Esto es una consecuencia también natural, el tercer factor de los que hablamos, es una consecuencia natural de la recuperación económica. La caída en el precio del petróleo y de otras materias primas que experimentamos en el 2009, 2010, tuvo que ver mucho con la desaceleración económica mundial, la reducción en la demanda mundial, y ahora que la economía está levantándose y que el Fondo Monetario proyecta un crecimiento mundial del 4.4%, países desarrollados como Estados Unidos van a experimentar algún crecimiento, entonces eso va a llevar a que definitivamente aumente el precio, puesto que la demanda está aumentando y la oferta todavía no ha logrado llegar al punto de tratar de suplir este aumento en la demanda. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo del Instituto Gato, gracias por estar en Directo USA. Nosotros nos vamos.